Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar con el historiador argentino Ricardo López Gotti, aquí en su sección Las edades del totalitarismo. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, hoy vamos a abordar un tema que quizás mucha gente desconozca, esta Carta 77, pero sí que puede que le suene el nombre de Václav Havel, que fue presidente de la transición en Checoslovaquia después del comunismo y después de la República Checa, eh, y, eh, y que tuvo su origen en situaciones que se generaron a mediados de los años 70 en ese país, ¿no? Claro, primero hay que señalar algo fundamental y es que en 1975 se firma la Convención de Helsinki entre la OTAN y el Pacto de Varsovia en Finlandia, que era un país técnicamente neutral en ese conflicto, y esa convención tenía varias canastas. La tercera canasta era una serie de acuerdos sobre derechos humanos que significaba incorporar garantías procesales para Europa Oriental. Garantías procesales básicas como el habeas corpus, por ejemplo. Esto significa que a partir de 1976, en muchos países de Europa Oriental, esto se incorpora a la legislación ordinaria y además coincide que en el año 76 es detenido un grupo de rock underground en Checoslovaquia que se llamaba The Plastic People of the Universe. Este grupo, claro, hacía un tipo de rock que estaba prohibido en Checoslovaquia, era el tipo de rock de música de Frank Zappa, por ejemplo, que si ya de por sí es bastante alternativo en Occidente, podremos imaginarnos lo que era en Europa Oriental, ¿no? Y era considerado de carácter imperialista. Y además, estos miembros a veces se disfrazaban de mujer, con lo cual era todo un escándalo en el mundo puritano de Europa Oriental, en donde la homosexualidad era considerada una enfermedad y el travestismo también, con lo cual son detenidos y eso lleva a que en enero de 1977 un grupo de intelectuales forme este movimiento que se va a conocer como Carta 77. Y este es un movimiento muy interesante porque era políticamente heterogéneo. Acá había liberales, conservadores, socialistas, trotskistas, excomunistas, demócratas cristianos, había una gran variedad, había una gran diversidad religiosa también, había católicos, judíos, protestantes, ateos, agnósticos, husitas, es decir, toda una gran variedad. Y todos ellos dicen, bueno, lo que tenemos en común es que queremos que se cumpla con la Constitución, con las leyes, con la Convención de Helsinki, es decir, que era un movimiento que pedía por el respeto a los derechos humanos basándose en estos instrumentos legales. Y luego le van a incorporar la cuestión del medio ambiente, la protección del medio ambiente que estaba bastante deteriorado en Europa Central y Oriental. Bueno, esto lleva a que este movimiento Carta 77 va a tener en principio tres voceros que se iban alternando, ¿no? Ellos eran cada 6 meses, se elegían tres nuevos voceros, no tenía un líder indiscutido, ni una cabeza, ni nada parecido, sino que tenía tres voceros que cada 6 meses se iban reemplazando, y los tres primeros van a ser Václav Havel, dramaturgo, Jan Patočka, que era un filósofo discípulo de Husserl, y I.G. Hayek, que había sido el ministro de Relaciones Exteriores con Dubček, porque los antiguos reformistas de Dubček formaban parte de Carta 77 y habían sido expulsados del Partido Comunista. De modo que se convierte en un movimiento muy minoritario de carácter intelectual. Acá había astrónomos, físicos, matemáticos, artistas, escritores, historiadores, que los que habían sido profesores universitarios habían sido desplazados de sus cátedras en la universidad después del 68, con lo cual muchos tenían que manejar el tranvía o trabajar en fábricas y seguían produciendo intelectualmente. Escribían libros que se publicaban en Canadá, en Alemania, en Italia, pero que lo que los unía era esta defensa de los derechos humanos.
Y esto se convierte en una escuela de política muy importante en el que estos intelectuales aprenden a convivir en el disenso. Eso es muy importante porque luego va a servir para toda la etapa de la transición democrática. ¿Y cuál es la respuesta del régimen a esto? Bueno, Jan Patočka es detenido, es interrogado durante 48 horas en forma ininterrumpida y él muere de un infarto. Patočka tenía 70 años en ese momento, no puede resistir el interrogatorio y fallece. Y muchos son detenidos, y además Carta 77 tenía otra característica que era lo que muchos llamaban su radicalismo moral. ¿Por qué? Entonces decían, bueno, nosotros vivimos en la verdad, pedimos que se respeten las leyes, lo cual en sí mismo no es nada revolucionario, ni puede ser considerado ilegal pedir el respeto a la ley. Por lo tanto, cuando firmaron un documento ponían su nombre y apellido, ponían su dirección, con lo cual era fácil para la seguridad del Estado ir y detenerlos, lo cual ocurría en forma bastante frecuente, y de hecho también en Carta 77 hubo informantes para la seguridad del Estado. Y por otro lado, la respuesta masiva y política fue que los escritores, los científicos, los profesores firmaran la anticarta. También hubo un movimiento masivo de firma de la anticarta, en la que muchos signatarios desconocían cuál era el contenido de la Carta 77. Pero bueno, no había mucha opción al respecto. Y de hecho, la viuda de Havel, que fue la segunda esposa, Dagmar Havlova, fue signataria de la anticarta, ¿no? El amor todo lo perdona, ¿no? Digamos, Havel nunca le reprochó a quien luego fue su segunda mujer haber sido anticartista. Pero acá tenemos un movimiento, primero, muy reducido a la parte checa de Checoslovaquia. En la parte eslovaca, la oposición, la disidencia, en realidad la lleva adelante la Iglesia Católica, tal como va a ocurrir en Polonia a partir de 1980 con el movimiento de solidaridad. Pero Carta 77 va a tener una impronta muy fuerte porque a través de los Amistad, de estas publicaciones clandestinas que se hacían copiadas con papel carbónico, ¿no? A máquina de escribir y reproducidas con papel carbónico, van a tener alguna influencia, pero sobre todo para ir articulando los distintos grupos disidentes que se van a ir formando, y que luego además Carta 77 se va a transformar en un modelo de disidencia para muchos disidentes en varias partes del mundo. Y, por ejemplo, actualmente en la República Popular China, el movimiento disidente intelectual más importante es la Carta 08. Tomando como referencia los años en que se firman estas cartas, ¿no? Exactamente. Y, por supuesto, me imagino que no solamente Václav Havel ha sido uno de los políticos que ha salido de ese movimiento, supongo que también en su propio gabinete de gobierno y en los siguientes se valora el haber estado de ese lado de la carta, ¿no? Sí, por ejemplo, quien después fue primer ministro de República Checa y fue presidente del Senado muchos años, Peter Pithart, y Dinzbird, que después fue ministro de Relaciones Exteriores, Jan Rummel, que fue un político bastante importante en la etapa de la transición, Václav Benda, que era un intelectual católico, es decir, hay muchísimos, ¿no? Podemos mencionar que fueron miembros de la Carta 77 en ese tiempo, y que muchos vuelven a ocupar cátedras universitarias a partir de 1990 también. Uh-huh. Me imagino que también eso inspiraría a movimientos de rebelión pacífica dentro de otros países del bloque soviético, pero eso seguramente lo abordaremos en próximos programas, ¿no? Así es. Pues muchas gracias, Ricardo López Gotis, por habernos atendido esta vez y llevándonos en la historia a través de todos estos procesos para ir acabando
de a poco, porque no se ha podido hacer de forma absoluta ni siquiera hasta hoy con estas formas variables y variantes del totalitarismo. Hasta la próxima. Gracias y como siempre un gran saludo a la audiencia de Radio Separado.